Cuando hablamos de hermenéutica en la Biblia, significa que estamos tratando de hacer un acercamiento a un texto desde nuestro idioma a un texto que se escribió en un idioma diferente, en griego, en hebreo y en arameo. Y además de eso, se escribió en un periodo de tiempo muy antiguo, ¿sí? Algunos escritos datan de 3.500 años, ¿sí? Y otros datan de 2.000 años. Entonces es un escrito demasiado antiguo, en una cultura diferente, en un contexto diferente, en, en muchas cosas diferentes. Y como hermenéuticos bíblicos, la idea es extraer la intención del autor, o sea, Dios, del mensaje que le dio al escritor principal o al primer escritor, el escritor original, y intentar entender ese mensaje y traerlo al futuro. Ya vamos al pasado, entendemos la idea, entendemos el mensaje y tenemos que volver al futuro y estando en el futuro, tratar de expresar ese mensaje y entender ese mensaje en el contexto y en las condiciones del futuro. ¿Ok? Entonces, uno de los problemas o los obstáculos más grandes que tenemos es el español. ¿Sí? Voy a pintarlo de esta manera. Imagínense un iceberg. Por ahí en el polo sur o en el polo norte. Y este es el límite del agua del mar. Y esta puntica que sale aquí en la hermenéutica nuestra se va a llamar español. En esa hermenéutica nuestra que se va a llamar español, digamos que esta, la puntica, es nuestro español. El que tú hablas personalmente. Y este español de aquí es el español en el que fue traducida la Biblia. ¿Ok? Así que en la actividad anterior, usted todavía algunos se quedaron en su propio español. Aunque le preguntaron a ChatGPT y aunque hicieron algunas consultas, aún quedan patinando acá. Para uno hacer hermenéutica bíblica, uno tiene que incluso dudar de su propio idioma. Tiene que cuestionar, tiene que tener curiosidad, tiene que querer investigar un poquito más allá. Usted no puede dar por sentado que usted entiende realmente la terminología que usted mismo realmente está hablando. Y menos la terminología del traductor, que el traductor hizo toda la investigación, tanto del idioma original como del idioma español, y colocó un término. Debajo de este iceberg está el idioma original. Debajo de ese idioma original está el contexto o la cultura donde se encuentra este idioma. Debajo de ese idioma original está el carácter del autor del mensaje. Y debajo de eso está su propósito. Así que una de las cosas que usted tiene que por lo menos aterrizar es que las conclusiones que usted saque aquí son muy cortas.
para que entiendas que tienes que ir más allá. No sé si me hago entender o qué me entendieron. Los escucho. Me hice entender, eh, los escucho, qué me recibieron. ¿No los podrías explicar otra vez? Ok, gracias. Muy bien. Cuando hablamos de traducción bíblica, uno de los obstáculos más grandes es nuestro propio idioma. ¿Sí? Y en este iceberg quiero representar que es el mensaje que me quiere dar el Señor, o que quiso transmitir, el que no quiso, transmitió el Señor a través de su palabra en los diferentes textos, pero nosotros recibimos una traducción a nuestro idioma español. El obstáculo más grande que vamos a tener para entender el mensaje de Dios es nuestro propio idioma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una visión muy limitada de nuestro idioma, en primer lugar. En segundo lugar, está el español del traductor o de la traducción, que puede ser muy rico porque él investigó, indagó, él trabajó, él trató de entender el griego, el original, la cultura, y él decidió que este término es el término que comunica en la traducción. Pero usted solo sabe su idioma personal, no más. O sea que una de las primeras cosas que nos vamos a topar de obstáculo es el nivel más profundo, que es el del traductor, que es el de nuestro idioma, de nuestra lengua, eh, de la RAE. Pero la RAE nosotros la vemos en el 2025 y esta traducción fue hecha en 1960. Otras un poquito más, pero aún así es un idioma, es un español refinado, un poquito diferente. Entonces, al tema, el obstáculo que nosotros tenemos empezando a entrar en nuestro propio idioma. En cuanto a la significancia, no hemos entrado a la gramática, no hemos entrado a las partes, a los componentes de nuestro idioma. Hasta ahora estamos hablando de términos como tal. ¿Sí? Ahora sí, no sé si los confundí más, pero quiero escucharlos que me están entendiendo. Es que hay varias capas en las que vamos como entendiendo las cosas. Una de ellas, pues obviamente es nuestra lengua, ¿sí? Como inicio. Y de ahí para abajo se desglosan varias capas que van afectando cómo nosotros interpretamos las cosas. Vamos a hacerlo de alguna. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Qué me entendieron? Si Sorayita está hablando, tiene el micrófono apagado. Que nosotros interpretamos de acuerdo a nuestro idioma actual, pero no nos ponemos a mirar la forma en que se tradujo el idioma, o sea, a ver cómo me explico, pero no nos paramos a analizar cómo el traductor en su idioma de esa época nos está hablando ¿Ok? y no debemos hacerlo. Sebas, Bueno, pues sí entendí específicamente que si nos paramos solamente y nos quedamos como tal con nuestra posición en el idioma español actual, por ejemplo, el que nosotros conocemos, la verdad dejaremos muy de lado todo el mensaje en realidad, pues que en verdad quería expresar Dios.
cuando coloco la palabra. Ok, Se deja de gracias. lado el resto de las capas. Ok. ¿Alguien más? Entonces, la idea del hermenéutico bíblico es que baje y profundice hasta tener la idea del mensaje que quería realmente comunicar el Señor. Sí, y hay unas riquezas increíbles, misterios, hay cosas, ¿sí? Y si Él es el creador de todo el universo y el creador de mi vida, posiblemente tiene un mensaje especial, espectacular, lógico, con sentido eh, para mí. Pero como yo me quedo solamente en el español, pues va a ser complejo el tema, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso a la hora de hacer los ejercicios, ¿sí? Escojo los ejercicios para que usted avance un poquito y tenga de primera mano ese primer encuentro en el proceso de analizar las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer dos grupos y ustedes van a estudiar el término pan, pero en la primera parte del ejercicio que vamos a hacer, ustedes van a escribir lo que significa el término pan para ustedes, sin usar ninguna ayuda um, digital ni nada. Solamente lo que usted puede escribir que significa el término pan. ¿Ok? Entonces, no sé cómo vamos a repartir los grupos y ya tenemos aquí amangualados 3 chicas en un solo link. Entonces, eso ya es una desventaja. Pero bueno, vamos a pasarla por alto. No sé, coloquémosle Para que no quedemos en desventaja entre nosotras 3 contra 4. que pues listo. Repártela así para que ellas por hoy se sientan ah, realizadas. Entonces, Jennifer, si me envía la sala al equipo de Lenny y los demás a otro grupo, van a estudiar el término PAN y no van a utilizar ni ChatGPT ni nada. Vamos a hacerlo por 10 minutos. ¿Qué logra usted describir del término PAN? ¿Listo? Entonces, vamos a las salas y ya volvemos en 10 minutos. Entonces solo, o sea, las que están con Sara, Abigail, ellas 3 en 1. Sí, Ok. bueno, ¿cómo nos fue? A ver, el equipo de las Ángeles de Charlie. Eh, bueno, voy a hablar yo, Sara. Estuvimos socializando un poco sobre el término o lo que nosotros entendíamos acerca de, pues, también pasajes que hemos escuchado y, pues, referente a eso, pudimos sacar como unos significados de lo que para nosotros significa el pan. Pues, primeramente, de forma literal, como alimentación. También a eso lo asociamos un poco con la provisión y la bendición. También lo podemos ver como vida, porque hay pasajes que pues especifican también eso. Y pues la vida también va relacionada con Jesús. También el pan se utiliza como una analogía para explicar algo. Así sea con el tema de, vuelvo a lo que dije anteriormente, con el tema de Jesús y la Santa Cena, pues en sí el pan se utilizaba para significado o Dios lo utilizó para explicar algo, ¿sí? Y también lo podemos ver como un milagro, pues yo lo tomaba más con el sentido de cuando
pues se partieron los panes y los peces, pues realmente eso fue un milagro y pues el término pan estaba presente, entonces yo siento que también se enfatiza un poco la analogía ahí, el milagro. Y ya. Ok. Gracias, Sarita. Gracias, equipo. El otro equipo, ¿qué encontraron? Bueno, estábamos ahí revisando un poquito más de lo que entendíamos como pan y salió algo así. Entonces, es un alimento compuesto de cereales que para su preparación requiere ser fermentado, amasado y horneado. Es alto en calorías y de fácil acceso. El alimento puede ser acompañado con múltiples variedades de ingredientes que pueden darle un toque ya desde dulce hasta salado. En este caso, al ser amasado, también puede dar muchas presentaciones y sabores distintos. Esto puede variar demasiado. Ustedes pueden ver hojaldrado, de coco, hasta solo pensando en los tipos de panes que existen actualmente, pues son muchos. Y pues para su preparación, normalmente lo más usado es el trigo, que obviamente se encuentra mucho en muchas zonas, por ejemplo, de Sudamérica y Centroamérica. Eso es lo que más o menos revisamos. Ok, muy bien. Ok, listo. La segunda parte de la dinámica. Usted va a investigar la palabra pan, pero pueden usar herramientas, ChatGPT o otras cosas, pero en especial deben estudiar qué significaba el pan para los judíos, para los hebreos o para el pueblo de Israel. ¿Listo? Entonces, y al final de eso, usted tiene que hacer una analogía de algo que no sea pan, pero que se parezca en nuestro contexto. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Me entendieron? Lo último Entonces, no. van a estudiar el término pan, pero ya desde el punto de vista de buscar qué representaba el pan para los judíos, israelitas, etcétera, o en esa época, como quiera llevarlo, y qué sería algo que lo reemplazara en nuestra época. ¿Listo? 10 minutos más. A las 52 salimos. Gracias, Jennifer. Bien, ¿Quién para quiere no preocuparlo. iniciar? Nosotros, ¿Listo? tienes co, así. ¿Qué encontraron? Bueno, yo voy a explicar la primera parte. Específicamente, para los judíos, principalmente, se usaba como una analogía constante pues al sustento que Dios da para que nosotros pues obviamente tengamos vida, específicamente. También era un símbolo en los diferentes ritos y parábolas acerca de la relación que tenemos con Dios. Bueno, que tenía perdón, tomo la palabra, que tenían ese vínculo que tenían la relación de los judíos con Dios. Y también algo que pues obviamente vimos fue como la contraparte, y al momento de escasear, o sea, al momento de faltar, también se mostraba como juicio, porque pues obviamente, aunque se mostraba como símbolo de sustento, cuando había como escasez de eso, se mostraba el juicio que estaba teniendo el pueblo de Israel. Y Ok. la segunda parte es específicamente el símbolo, la analogía que tendríamos nosotros actualmente. No sé si Daniel me podría ayudar con esa. Dale. Pues agarramos como una analogía literal, ¿sí? Y otra más como espiritual, ¿no? La espiritual viene a ser la Biblia para nosotros, pues el pan, la Biblia sería como nuestro pan para cada día, nuestro sustento, nuestra forma de mantenernos pues emocionalmente estables, ¿sí? De donde viene nuestra fuerza para vivir, ¿no? Las escrituras de Dios específicamente. Y ya más literalmente, si quisiéramos buscar algo como ello,
si hoy se escribiera la Biblia en Colombia, ¿no? Sí, pues siento que sería el arroz, ¿sí? No sería el Ok. pan, sino tal vez el arroz, porque pues es un alimento que siempre está en nuestra mesa, que pues lo usamos para, pues en general vivir, en muchas, pues pueden faltar muchas cosas, pero con arroz en general el cuerpo humano puede mantenerse, ¿no? Entonces tenemos esas dos. Ok. Gracias, Dani, Sebas y el equipo de Sorayita, Anita. ¿Qué pasó con los ángeles de Charlie? Ya, Oli. ¿Quién va a Bueno, hablar? yo, Sara. ¿Qué encontraron? Pues ya investigamos en diccionarios bíblicos, pues utilizando también la IA y un poco sobre en Google en general. Y primero lo que podemos observar o lo que miramos del significado como tal del pan para los judíos, ellos lo llaman, no lo conocen como nosotros lo conocemos y no se llama matz. Es un pan que es un poco diferente al que nosotros comemos normalmente o que se conoce aquí en Colombia. Digamos que es algo mucho más simple y tiene forma más de galleta y no es tan como esponjoso como lo conocemos acá. Ahora bien, sí existe el pan con levadura, pero normalmente en las tradiciones, como ya antes mis compañeros decían, está muy cargado de significados y de, pues, parte de las costumbres que ellos tienen, entonces lo utilizan sin levadura. Ahora bien, relacionándolo un poco con lo que nosotras te habíamos dicho anteriormente, lo que nos significaba para nosotros el pan, digamos que también lo pudimos ver en Éxodo 16, que está relacionado con el maná. Esto hace también referencia un poco al sentido de que el pan, Dios también lo utilizaba para referirse a que Dios los cuida, como cuidaba cuando se fueron y tuvieron que huir de Egipto, pues esa era su provisión. Relacionado con eso, nosotros encontramos un pasaje que hable, pues, como explícitamente sobre el tema de la provisión, que es Ezequiel 4:16, que dice, me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén, y comerán el pan por eso, y con angustia, y beberán del agua por medio y con espanto. Pues ahí también literalmente dice y hace referencia al pan como sustento, y pues por lo mismo de que para los judíos parte importante de su alimentación era el pan. Entonces, lo asociamos con eso. Ahora, también en Juan 6:35 lo vemos como un alimento espiritual porque Dios dice, yo soy el pan de vida. Entonces, pues para los judíos, en parte eso era como un alimento espiritual. Y pues también lo podemos ver en el tema de que el pan era llevado al templo también como referencia a las tribus de Israel. Y ahora con el tema de, pues, la analogía que nosotros sacamos fue y pues la verdad estuvimos pensando un poco qué analogía nos podría servir como alimento parecido y realmente sí pensamos con el arroz, pero nos ganaron. Y también yo estaba pensando un poco que además del arroz, algo que nosotros pues consumimos mucho es el café. Y digamos que también lo relaciono un poco en el tema de esa fuente de energía que pues para los colombianos es el café también, ¿no? Y pues normalmente cuando tú te despiertas, un colombiano normalmente se levanta y toma como este alimento como para empezar su día. Entonces yo también lo relacionaba un poco con el tema de lo que te decía de que es un alimento espiritual, pues lo relacionaba también como con eso, no sé, y ya. Muchas gracias. Era una idea sencilla para corregir un poquito lo que hicimos la vez pasada, pero para que usted entienda que un término es una caja que tiene un significado, ¿no? Un término en nuestro idioma es una cajita que tiene un significado, pero nosotros vamos a tener que o llenar la cajita o quitar lo que hay en la cajita y verter el nuevo significado para que tenga sentido cuando vamos a la palabra del Señor, ¿cierto? Por ejemplo, si yo recogiera una analogía de Cundinamarca, no recogería el arroz, sino la papa, ¿sí? Entonces eres la papa de vida, ¿cierto?
porque es el término. Si fuéramos para el oriente, para los chinos, japoneses y todo eso, los asiáticos, el arroz quedaría muy bien. Eres el arroz de vida. Y para ellos les llegaría porque tradicionalmente, culturalmente, todavía mantienen la cultura del arroz, ¿sí? Todavía es un tema, ¿sí? En otro tema sería el sushi, etcétera, etcétera. Donde yo quiero ir es que las terminologías, el español simplemente es un término para traer a mi mente, pero la riqueza está aquí, ¿sí? Y usted tiene que aprender a ir un poquito más allá, ¿sí? Si usted se queda solamente con tu idioma o con el idioma del traductor, usted va a perder mucha riqueza, ¿sí? Tenemos que aprender a profundizar un poquito más. Entonces, tenga en cuenta simplemente que una de las barreras más grandes en el proceso de hacer hermenéutica es nuestro propio idioma, ¿sí? Y más que nuestro idioma, ¿sí? Tiene una historia que después se la cuenta. ¿Listo? Entonces, ánimo, gracias por participar, Dios les bendiga y chévere. Seguimos conectados. Muchas gracias. Buenas Vale, muchas noches. gracias. Buenas Gracias, noches. bendiciones. Buenas noches a todos, Nos vemos dentro bendiciones. de 15 días. Sí, Chao, señor. chao. Ok, Ok, bendiciones, chao. chao.